Este es el testimonio del hermano Miguel Quiroa, un varón de Dios que le amó y le sirvió. Quiero comenzar diciéndoles que vinieron muchos recuerdos a mi mente del esposo que me dio el Señor para compartir nuestra vida aquí en la tierra, y tuve el impulso en mi corazón escribirlos. Lo hago para gloria de Dios, sabiendo que Él es un Dios omnisabiente que todo lo sabe. Hoy contaré lo que he escrito como testimonio de ese varón de Dios muy amado por Él, respetado y recordado por todos: esposa, hijos, nietos, resto de su familia, hermanos en la carne y hermanos en Cristo, y aún gente no cristiana. Él dejó una huella en este camino de peregrinaje que Dios le dio. Dios lo usó en diferentes formas para su gloria. Era bueno, recto, íntegro, cabal, honrado, trabajador, hombre de palabra. Él siempre decía que la palabra de un hombre valía más que cualquier papel. Le sirvió al Señor con el don o ministerio de predicar su palabra con todo su corazón. Estudiaba arduamente con dedicación y esfuerzo. El Señor le hablaba en diferentes maneras. Cuando Él le hablaba por medio de su palabra, se gozaba grandemente dándome a mí primero lo que le daba de su palabra. Para la gloria de Dios, el Señor le daba mucha unción, que cuando predicaba la palabra, bendijo a muchos. También lo usó el Señor con ese otro don de intercesión, porque oraba fervientemente y se ponía en el lugar de los demás, suplicándole al Padre a favor de los necesitados, abnegadamente y con amor. Tuvo también el don o ministerio de servicio al pueblo de Dios, tanto en las iglesias como en casa de retiros Adulam, nombre que Dios le dio. Servía con un corazón sincero y alegre. Fue un buen anfitrión, dándose de lleno para bendecir. No le importaba dar en lo que fuera necesario un servicio bueno y agradable, primeramente a Dios, a hermanos y personas que no conocían al Señor. Y el Señor lo bendijo y recompensó grandemente tanto a él como a su familia, promesa que Dios le dio y se cumplió. Yo siempre le decía que yo no había conocido a un hombre más y mejor trabajador que él, ni en su familia, ni en la mía, ni hermanos en Cristo, ni aún en los inconversos. Él trabajó siempre como para el Señor, como dice la palabra. Dios le dio este otro don o ministerio de trabajar en lo secular para servirle al Señor con sus bienes y con liberalidad. Tenía esa cualidad de ayudar o dar de lo que Dios le daba y sin esperar nada a cambio. Tenía esa virtud de ayudar generosamente sin esperar recompensa. Dios lo bendijo grandemente porque con mucho gozo le daba al Señor para su obra y con alegre corazón diezmaba y ofrendaba. El Señor le hablaba a su corazón para ayudar a muchos. Ayudó a muchas iglesias en construcción. El Señor nos llevaba cuando estaban en construcción. Entendí que el Señor lo hacía para que Él les sirviera con ese don, porque aún daba carros y con lo que tuviera. Ayudó a muchos pastores, fueron bendecidos con sus familias. También lo hizo con muchos hermanos y aún con personas que no conocían al Señor. Mucha gente lo conoció y todos lo recuerdan con respeto y no se olvidan que era un gran hombre generoso
que los bendijo con el don que Dios le dio. Como empresario, fue un hombre emprendedor, responsable y visionario, que se fijaba metas para alcanzar lo que se proponía hacer. Aplicó los principios de Dios en las finanzas de su empresa. Él decía, y así lo hizo, que el buen nombre o una buena reputación se construye en toda una vida con la ayuda de Dios. Nunca compró nada ilícito, aunque le llegaban muchas ofertas. El Señor le decía, cuidado. Les enseñó a su primera y segunda generación que no hay nada mejor que descansar con la conciencia tranquila, tomando una buena decisión. No compraba más de lo que necesitaba. No gastó más de lo que ganaba. Igualmente lo hizo en los gastos de la casa. Cumplió con sus obligaciones de patrón hacia sus empleados. Les ayudó cuando tenían necesidades. Les dio buenos consejos con relación a su trabajo y a su familia con la palabra de Dios. En cuanto a su familia, fue muy valioso, magnífico, amoroso y responsable, que proveyó siempre para su casa. Como esposo, él me amó mucho, siempre lo decía, y toda mi familia lo sabía porque se daban cuenta. En todo el tiempo que Dios permitió que viviéramos juntos, pude comparar mi matrimonio como un jardín lleno de flores. Dicho sea de paso, le gustó sembrar, cuidar jardines con muchas flores, especialmente rosales, mis flores favoritas, llenos de rosas, pero con muchas espinas. Algunas veces cuando yo cortaba una rosa, no me espinaba, pero algunas otras sí me espinaban, como todo un matrimonio normal. Pero doy fe de que los últimos años de nuestra vida, él me amaba más, siendo siempre cariñoso y muy expresivo, con un trato delicado hacia mí, hasta el último momento en que estuvo conmigo, aunque a veces me llamó la atención y me regañaba muy seriamente. Gloria a Dios. Él siempre lo contaba y me escribía. Encontré un folder escrito por él que dice, Connie, hasta el último momento de mi vida te amaré y te recordaré. Él decía y lo contaba que los últimos años conmigo fueron los más felices porque nos amamos mucho más. Amor que Dios nos dio. Como padre, amó y dio buenos consejos a sus hijos, enseñándoles muchas cosas buenas, guiándolos, disciplinándoles estrictamente y aconsejándoles para que se defendieran en la vida. Les enseñó a trabajar, pero sobre todo les inculcó el temor a Dios, les estorbó el pecado como un buen padre y con la ayuda del Espíritu Santo llegaron al camino, a la verdad y a la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Tanto a sus hijos, nietos, yernos, nuera, sus trabajadores y aún gente que no conocía al Señor, les habló con la palabra de Dios. Siempre encontraba ocasión. Como hijo, amó y honró a sus padres en todos y le fue bien en la vida y tiene largos días eternos, como dice la palabra. Como hermano, estuvo al tanto de ellos, los amó y los ayudó. Creo que todo está escrito en el libro de las obras
que Dios tiene en su mano en los lugares celestiales. Comenzó su Getsemaní el 8 de agosto de 2020, día de su cumpleaños, con una hemorragia severa. Tiempo después, también sangró por la nariz y a consecuencia de ello le dio una gran anemia. Ya no tuvo apetito, estaba muy cansado y sin fuerzas, aún para caminar. Se deprimió mucho, se puso triste, porque era una persona muy activa. Su tristeza fue aún mayor cuando ya no pudo estudiar la palabra de Dios, ni predicar, ni servirle como era su deseo. Pero el Señor estaba ahí. El Señor estaba ahí. Aunque el Señor lo pasó anteriormente por desiertos, trabajando en su alma, pero el Señor estaba ahí. Le dio neumonía por tercera vez, pero el Señor estaba ahí. El Señor no le dio una carga más de lo que no podía sobrellevar. Ciertamente su cuerpo se iba desgastando, pero su interior el Señor lo iba vivificando, dándole fuerza y fortaleza para soportar, porque lo iba pastoreando con amor y misericordia, porque el Señor estaba ahí. Antes de llevarlo al hospital, me dijo: ora por mí, entrégame al Señor, porque Él me está llamando. Oré por él y se lo entregué al Señor. Nos bendijo, se puso a cuentas con Dios y con nosotros, porque el Señor estaba ahí. Tuve el privilegio y la bendición de vestirlo por última vez, cosa que yo no podía hacer, pero el Señor me dio fuerzas antes de llevarlo al hospital y ya nos regresó a casa. Pero llegó a su casa eterna porque el Señor lo estaba esperando, porque el Señor estaba ahí. En su último proceso aquí en la tierra, ya en el hospital, antes de intervenirlo en la cirugía, día lunes, me impactó verlo con su rostro brillante y con gran gozo, con sus grandes ojos y hermosos, bien abiertos, porque siempre los tenía cerrados. Alzó sus manos al cielo y dijo: Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado me darán aliento, porque tú estarás conmigo, y que se haga tu voluntad. Creo que el Señor lo pastoreó hasta en su última travesía horizontal para llegar a la casa de su Padre Celestial. Este salmo se cumplió en su vida, porque el Señor estaba ahí. Luego su pastor Sergio Noriega oró por él y lo puso en sus manos, a quien le doy las gracias porque estuvo al tanto en su tiempo final. Después de la cirugía lo llevaron al intensivo porque tuvo complicaciones con medicamentos, con oxígeno. Le pusieron una máquina para respirar y por 4 días, desde el martes hasta el viernes, 4, que es número de tierra, estuvo en coma inducido, o sea, sedado. Pero el Señor estaba ahí. Al 5.º día, número de gracia, día sábado, le quitaron la sedación porque todo iba bien según los doctores. No habló, no abrió sus ojos, pero lloró. Mayra secó sus lágrimas. Cuando su hija Mayra le ministraba con cantos, con el conocimiento y en el espíritu, dándole gracias a Dios por lo que él estaba haciendo en la vida de su papá. El 6.º día, que era domingo,
número de hombre, estuvo muy inquieto, se movía. Su hijo Miguel le hablaba, animándole que todo iba a salir bien y que iba a comenzar a hacer lo que antes hacía. Pero él, sin hablar ni abrir sus ojos, levantó su mano y con el dedo le dijo no. Esa noche del domingo, según los doctores, porque solo de día dejaban entrar a mis hijos y por horas distanciadas, él pasó bien la noche y se tranquilizó. Pero el séptimo día, día de reposo, que fue el lunes, al inicio del día, a las 6 de la mañana, le dio un infarto. Sus médicos hicieron todo lo posible para que él reviviera humanamente. Lograron que las máquinas trabajaran en su corazón y respiración, porque el Señor estaba ahí. Tuvo la dicha que el Señor así lo permitiera, porque yo sé que en ese proceso horizontal el Señor lo ministró, porque Él estaba ahí. Por misericordia de Dios nos llamaron a todos y nos dejaron entrar al intensivo todo el día, porque Dios estaba ahí. Creo que si el espíritu es lo último que se desprende del corazón, Él todavía oía. Nosotros le hablamos, cantamos y le pusimos coritos que a Él le gustaban. Todos oramos para darle las gracias al Señor por esos momentos difíciles, pero el Señor estaba ahí. A las 6 p.m. nos sacaron del intensivo y se esperó en la sala de espera hasta las 10:30 más o menos, cuando nos dieron la noticia de que ya había partido con el Señor. Pero antes de que partiera, yo hice una oración al Señor y le dije, Señor, tú eres y serás su pastor. Tómalo, por favor, de su mano y pásalo al umbral de la muerte, sin miedo y sin temor, llegando al otro lado del velo a tu presencia. Creo que el Señor me oyó, porque el Señor estaba ahí. Tenemos la esperanza de volverlo a ver cuando el Señor lo decida. Palabras de mi nietecita más pequeña que me dijo en una tarjeta, yo sé que tú lo extrañas, pero lo vas a ver cuando Dios lo decida. Entendí que el Señor me habló a través de ella para confortarme. Esta fue la vida aquí en la tierra en Cristo Jesús del hermano Miguel Quiroa, que su Padre Celestial le dio, dándole su palabra para hacerlo como a su hijo, formándolo a la medida del varón perfecto y darle la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, con su sacrificio en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre por sus pecados y entregando su vida por él. Y así cumpliendo el maravilloso plan del Padre de bien y de bendición, porque Dios lo predestinó a la imagen de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Creo que el hermano Miguel Quiroa resucitará, porque la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los vivientes seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y estaremos con el Señor siempre. En mi familia y en mí quedó un vacío, ya que en el desprendimiento del ser amado hay sufrimiento y dolor, pero el Señor está aquí con nosotros y en este proceso hace que estemos superándolo, llenando ese vacío con su palabra, con su Santo Espíritu, su presencia, su misericordia y su amor.
Mi familia y yo seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy segura de que ni la muerte ni las aflicciones de esta vida nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él es mi esposo y padre de mis hijos. Por lo tanto, me siento dichosa y con gozo al recordar, escribir, expresar este valioso testimonio, al menos para mí y mi familia, el cual espero en Dios que sea de edificación para sus vidas y sobre todo para la gloria de Dios. Ya finalizando, quiero aprovechar este momento para agradecer a 3 hermanos muy amados, ellos lo saben, que vinieron a visitar a Miguel, a orar por él y a ministrarle Santa Cena antes de llevarlo al hospital, y a todos los que oraron e intercedieron por él. También agradezco con todo mi corazón a los hermanos y personas no cristianas. Algunos no los conocemos, pero Dios sí los conoce. Que reciban de Dios muchas bendiciones y grandes recompensas por haber donado sangre bondadosamente. Muchas gracias por tomarse su tiempo y escucharme. Que Dios les bendiga. Amén. Ahí estamos. Pues mira, bien, pues. ¿Sí? Ahí la cámara es buena. Ahí está grabando, si quiere, diga. Buenas noches, saludamos a mi estimada esposa, ella que siempre está pendiente de toda actividad, de toda situación. Buenas noches. Ahí está.